Estaba esperando que se unieran más. Bien. Entonces voy a empezar la grabación, ya la empecé. Entonces, el día de hoy, como les decía, vamos a utilizar el IDE. Entonces voy a abrir Visual Studio Code. ¿Sí? Y esta idea, en comparación a Sublime, ¿sí? La experiencia, y hablo de la experiencia para el desarrollador, es mucho más agradable, ¿sí? Comparado con Sublime, porque tiene muchas más extensiones que me van a permitir apoyar, digamos, en el desarrollo de mi código, ¿sí? Entonces, suele utilizarse más este IDE para los diferentes tipos de lenguajes de programación. Entonces, aquí vemos el entorno de desarrollo de Visual Studio Code y vamos a tener que instalar algunas extensiones. ¿Sí? Estas extensiones son las que nos va a agilizar ciertas partes, digamos, del desarrollo de una página web, como en el caso de que, como trabajamos con Sublime Test, que básicamente cuando le decíamos HTML snippets, nos sacaba las etiquetas principales que se necesitaban para construir una página web. De esta misma manera, aquí también hice esa extensión. Entonces, la extensión que las extensiones que vamos a necesitar en el lado izquierdo, sí, hay algo que dice extensiones. ¿Profe? ¿Sí? Sí, disculpe, es que está instalando, se me olvidó instalar y está instalando el Node.js. Sí. Y me aparecen 4 opciones, pero no sé cuál tengo que seleccionar. Ok, entonces ya voy a abrir esta parte de Node.js. Vienen acá, abran Node.js, la página oficial, y en Node.js él les va a seleccionar, digamos, el sistema operativo si ustedes tienen un Windows. Entonces colocan, es el recomendado para la mayoría. No sé si esas opciones te salen. Por ejemplo, aquí me sale porque tengo un sistema operativo Mac y me sale 2 opciones. No instalen nunca la última versión de Node.js, sino la que dice recomendado para la mayoría, ¿sí? Que es errores que no tenga. Profe, es que me refería dentro del instalador del Node.js cuando me dicen para customizarlo. Ajá. Puedes, Ahí aparecen. Ah, sí. eh, Está ahí, inhabilitado. Ahora sí. ya ahora sí. Y dame un segundo, dejo de compartir. Ok, puedes compartir. Ahí se ve el instalador, ¿o no? Ahí se está viendo. Entonces ahí simplemente le dices, dejas esa opción activada y le das Next. Solamente le das Next. Next, no Ah, cambia ya. nada de la configuración. Ok. ¿Sí? Solamente, y él ahí está diciendo que te va a instalar el administrador de paquetes en las opciones que te apareció. Entonces, déjalo igual todavía compartido para que podamos, contigo que tienes el sistema operativo Windows, podamos hacer esa práctica. Bien, ya instalaste el Node.js. Sí. Ahora abre el CMD o la línea de comando de Windows. Ah, ok. El C. Sí, coloca Ahí el está. CMD y es el símbolo del Ahí está. sistema. Bien, y ahí coloca entonces npm install eso. Ahí. Ahí. Ajá, dale enter. Ahí, ¿qué está haciendo? Te está instalando TypeScript. Ahí te está diciendo que existe algunos, bueno, te salió fue warnings, pero adicionó el paquete, ¿sí? En algunos sistemas operativos, quizás en Linux o en Mac, les va a salir problemas, entonces deben estar con el root, ¿sí? Con el root porque tiene que instalar unos paquetes dentro del sistema. Entonces va a salir. En tu caso, salió básicamente son warnings, no salió errores de instalación. Simplemente dice que hay
dice, hay un archivo o directorio, ¿sí? Pero en ese caso ya puedes poder trabajar, ¿sí? Con Profe, Ah, ya. Taller. me pasó lo mismo y es que le instaló, o sea, le creó un archivo package.json en la En el carpeta, directorio Chris. sí, Chris, sí. Ajá, en el Eh, directorio Chris te creó, si quieres, dale Con, ahí, a ver, dir slash, crea los comandos de Windows dir, dir, espacio, slash, slash para W, creo que eran los comandos para poder mirar, no, slash, no, el slash es W, dale enter a ver, no recuerdo si ese era para ver el listado de directorios. ¿cómo se llama? Ah, Profe, con el guión G al final instala en global, Ah, en con todo guión G. computador. Sí, Entonces, sería npm install TypeScript-G, ¿sí? ujú, sí. Entonces ingresa otra vez el comando, pero con guión G. Sí. Ingresa el comando y con guión G, ojo que se te faltó la T ahí, Ah, ahí, ¿verdad? Ah, ahí, guión G, ahí está. espacio, No, espacio, espacio, espacio. espacio, Ah, disculpa que sí. Ahí, espacio, guión G. G. Vale. Y ahí fue cierto. Muchas gracias, Axel. Gracias. Sí. Bien. Entonces, ahí ya instalaste y vamos a empezar. Entonces, ¿puedes ya dejar de compartir, Cristian, para yo Sí, profe. compartir? Ahí, No. ahí está. Bien, entonces voy a compartir. Si alguien tiene problemas, entonces ya solamente bis. Entonces, aquí ya, digamos, se instaló Node.js y en Node.js ya se instaló TypeScript. Entonces, vamos a iniciar. Aquí yo tengo. Primero necesitamos una extensión para trabajar HTML. Entonces, hay que instalar, buscan aquí, y esta extensión de HTML Boilerplate. ¿Sí? Van a buscar esta extensión. Cuando la buscan, él aquí les va a aparecer install. Aquí yo ya la tengo instalada y por eso me aparece uninstall. Profe, Entonces, sí, em, el VS Code, mira, abra un nuevo archivo, por favor. Un nuevo archivo. abro Eh, una, espera. sí, control N, control N. Ok, Y ahí ponga seleccionar un lenguaje. Ahí oh, dice. ok. No, profe, borre. Espera. Em, Es que alguien me dio, ya. Ahí, Aquí. aprieta ahí, sí. Escriba HTML. Ya. Ahora signo de exclamación. Ajá. No, de Ah, exclamación de. Ahí, enter. ajá. Y ya lo Sí. tiene por defecto el VS Code. Ah, vale. Esa también podría servirnos, sino que el HTML boilerplate saca ya de una vez para colocar, digamos, unas etiquetas y unos metas, ¿sí? Saca lo que es el link y el script. Esa opción también es buena, la que dice Axel, pero también podemos es crear, por ejemplo, en el caso, yo voy a crear acá un directorio, ¿sí? Voy a crear un directorio que se llame TypeScript. Y este directorio TypeScript lo voy a abrir directamente desde Visual Studio. Acá, bien. Un segundo, muevo esto. Bien. Y acá voy a crear un nuevo archivo, en este caso un index.html, ¿sí?
Y lo que hace este boiler, ¿sí? El HTML boiler, es que me saca más etiquetas y siempre me envía el script al final, ¿sí? Y me lo envía, si ustedes ven, con dos atributos, que una era el asynchron y otro era el defer, ¿sí? Puedo dejar uno simplemente y acá coloco básicamente la dirección del TypeScript y me lo coloca es al final, ¿sí? Eso es en el caso que presentaba los errores cuando vimos en JavaScript, que hacemos llamadas, por ejemplo, a funciones o a variables que aún no han terminado de cargar la página y es preferible cargarlos al final del body, ¿sí? Antes de cerrar el body. Y saca esta etiqueta que luego le hablamos, esta viewport. Esta etiqueta viewport básicamente la creó Apple y la creó básicamente era para que los smartphones de Apple pudieran renderizar lo que es el documento del HTML para los dispositivos móviles, ¿sí? Entonces, esta etiqueta suele trabajarse para dispositivos móviles, ¿sí? Para que, digamos, es como se pueda ver la página web y sobre todo las imágenes de acuerdo a un tamaño fijo, digamos el número de píxeles. Entonces, esta extensión es buena para agilizar esa parte. También puede ser la opción, como mencionó nuestro compañero, que es admiración y saca las etiquetas por default. ¿Sí? Ya ustedes deciden por como tal lo que van a utilizar. En esta parte, entonces, tenemos este index, ¿sí? Y vamos a crear un directorio. Entonces vamos a crear dos directorios. Un directorio donde vamos a tener los archivos fuentes JS y otro directorio donde vamos a tener los archivos fuentes TS. ¿Sí? Que TS básicamente es la extensión de un archivo en TypeScript. Entonces aquí básicamente en la extensión de TypeScript, ¿sí? Es donde vamos a empezar a crear un archivo. Entonces vamos a crear un archivo básico que puede ser inicio.ts. ¿Sí? Entonces vamos a crear el inicio.ts. Antes de crear, bueno, ya lo creamos, pero debemos inicializar TypeScript. Entonces, para inicializar TypeScript, pues hay varias opciones. Una es que yo puedo trabajar desde la línea de comandos, iniciar TypeScript, pero yo puedo hacer uso del terminal de Visual Studio Code para inicializar TypeScript. Entonces, aquí en la parte de las opciones del menú de Visual Studio Code, en este caso, aparece algo que dice nuevo terminal. ¿Sí? O abrir un nuevo terminal, new terminal, y me va a abrir básicamente el terminal en la parte de abajo. ¿Sí? Que es el mismo símbolo de sistema, ¿sí? Que se llama en Windows, o ya sea aquí el shell, digamos la línea de comandos para Linux o para Mac. Entonces, en esta parte, para trabajar con TypeScript, igualmente, pues, les está la página oficial de TypeScript. Voy a abrirla acá. ¿Sí? Y en la página de TypeScript, básicamente, está toda la documentación. ¿Sí? Está la parte de documentación, esta parte de handbook, que básicamente es todo el libro, ¿sí? Todo un libro. De cómo se programa con TypeScript, ¿sí? Entonces la ayuda es bastante que se ofrece desde el lado de la página oficial de TypeScript. Entonces en esta parte, ¿sí? Antes de yo inicializar, básicamente voy a decirle el TSC, espacio, guión, guión, y le voy a decir init. Cuando le digo guión, guión, init,
¿sí? Él me va a crear un nuevo archivo tipo JSON, ¿sí? El archivo JSON, luego lo explicamos, que básicamente es un objeto. Un objeto donde vienen una serie de atributos dentro de ese objeto, ¿sí? Y el JSON, digamos, es uno de los archivos que se utilizan incluso para la construcción de servicios web. Entonces, en esta parte del tsconfig, ustedes ven, se los va a crear. Vamos a configurar aquí, básicamente, este es el formato de un archivo JSON, es un objeto. Entonces, aquí tiene unas opciones que se llaman opciones del compilador. Es decir, cuando se compila el archivo TypeScript, que, digamos, debe tener sobre qué versión del EmaScript va a generar, digamos, el JS. Entonces, aquí está sobre el EmaScript 5, ¿sí? Y vamos a mirar algo que dice salida. ¿Para qué? Para que vamos a configurar que cuando yo puedo hacer luego la compilación de TypeScript para que me convierta código JavaScript, ese archivo JS me lo genere en un directorio específico. Entonces, aquí en Audir, yo puedo decirle que me lo origine en el directorio JS que yo he creado, ¿sí? Y simplemente lo guardo esa configuración. Luego vemos las siguientes variables. Si bien hay diferentes opciones donde se habilita, esta opción de strip básicamente está habilitado y básicamente es el modo estricto de programación. ¿Sí? Hay otras opciones que luego vamos a revisar. Por ahora, por default, vamos a hacer el cambio simplemente en la salida que va a generar el archivo JS. ¿Cómo se crea? Sí, así es, con ese comando tsc-ini. Como les digo, lo pueden también hacer desde el símbolo de sistema. Sí, hay varias opciones, luego explico otra opción. Por ahora me estoy apoyando en la herramienta Visual Studio, Visual Studio Code, ¿sí? Y con esa herramienta básicamente nos va a tener todo. Vamos a terminar el terminal en la parte de abajo y arriba vamos a tener lo que es el código. Bien. Una vez ya lo tengamos generado, ¿sí? Hay que cambiar esta parte, ¿sí? Entonces, una vez ya tengamos eso, ¿sí? En esta parte, entonces aquí vamos a decirle tsc -- y le vamos a decir wash. El modo wash, ¿qué es lo que va a hacer? Cada vez que yo estoy haciendo un cambio sobre el archivo inicio, él va a estar habilitado para generar de manera en tiempo real el archivo JS. ¿Sí? Entonces, cuando yo le digo estoy activando la compilación, ¿sí? Y cada vez que él detecta un cambio, lo que va a hacer es volver a generar el archivo JS. Entonces, si vemos acá me generó en el directorio que le indiqué el inicio JS y acá básicamente empezó el modo de compilación, ¿sí? ¿Qué había que cambiar? Vuelvo acá en el tsconfig. Simplemente descomentan, que estaba comentado, la variable audir, o el atributo audir, que básicamente es el directorio de salida, donde quiero que va a generar los diferentes archivos JS.
Bien. Entonces, una vez ya han visto la prueba, han hecho la prueba y les generó un inicio. Y el inicio les generó habilitado con esta opción de modo o uso estricto, ¿sí? Del ECMAScript. Luego hablamos de esta parte. Pero, ¿y esto a qué se debe? Se debe a esta variable que tenemos habilitado de en modo true. ¿Sí? Bien, una vez ya tengamos eso, entonces ahora vamos a entrar a inicio. Entonces, en inicio, ¿sí? Para yo poder trabajar con TypeScript, es muy similar a trabajar con JavaScript. Aquí, digamos, los var se solían trabajar mucho en JavaScript. Aquí, para declarar una variable, vamos a decirle let, ¿sí? Entonces, por ejemplo, let nombre, yo puedo declararla, ¿sí? Puedo decirle también let edad, por ejemplo, y si quiero asignarla, la puedo asignar, ¿sí? ¿Sí? No va a generar. Y cuando cuando le salvamos directamente, vamos a ver que lo va a pasar como var, ¿sí? Var nombre lo asignó, var edad lo asignó. También van a encontrar mucho que en TypeScript sí nos va a solicitar que las variables deben tener un tipo. Entonces, usualmente suelen colocarse let, nombre, dos tipos string, igual la asignación que se ha dado. Yo puedo colocar así, puedo colocar edad tipo number, ¿sí? Y más abajo, y básicamente puedo colocar un nombre acá y puedo colocar una edad acá, ¿sí? Y de la misma manera, pues, el console log puedo imprimir, ¿sí? Entonces, lo mismo, salvo, se compila y esto es lo que va a compilar. El LED para él, ¿sí? Va a ser un nombre, va a ser una edad, ¿sí? Una asignación. TSC init se ponía en el terminal que abrían con el ID de Visual Studio Code. Aquí hay una opción, yo puedo abrir tanto terminal pueda. Y aquí yo puedo también cancelarla, ¿sí? Entonces voy a limpiar acá. Guión init. Sí, ahí aumenté un poco. Déjenme, ahí aumenté. Que no se veía. Entonces en la parte de abajo colocan tsc init. Pero tsc-init solamente se hace una vez y esto es para crear el archivo tsconfig. Una vez que ya esté creado el tsconfig, yo ya no necesito volver a colocar tsc-init, sino tsc-wash. Modo de ver. Entonces, ahí básicamente, simplemente lo que está viendo es cada vez que él observa o identifica que hay un nuevo, se ha actualizado el archivo TS, lo que hace es compilar y originar un archivo JS o actualizarlo o reemplazarlo. Hasta ahí estamos bien o hay algunos que están todavía. Digamos, esta parte, una vez que ya lo aprenden a hacer, ya es muy fácil, ¿sí? Tomarlo.
¿Hasta ahí estamos bien o existen algunas dudas, preguntas? No sé. ¿No? Bien. Entonces, aquí, Cristian, aquí estás hablando el IDE en la parte, no recuerdo bien la interfase de Windows, el IDE de Visual Studio Code, quizás luego lo abro porque yo tengo un sistema operativo virtual de Windows, entonces la próxima lo hago con él, pero aquí hay una opción en la parte de arriba que dice Terminal. Sí, no sé si en esa parte lo puedas ver. O el PowerShell, ajá. Intenta, Cristian, hacerlo así, a ver, pero y debe abrir esta parte de console. También esa opción, la que dice Axel, que hay una opción que sale el signo más y ahí puedes agregar esta parte de acá. Pero debes abrir la opción. Ahí, no sé cómo estás mostrando la parte, no sé cómo es la visualización en Windows. Ah, ok, es igual, es decir, tengo la opción de menú que dice Terminal acá arriba. Es que en Windows creo que, no sé si se dice Terminal. Bien. Por eso creo que es símbolo del sistema. Bien. En esa parte que tienen, entonces vamos a hacer algo muy básico, algo que se ha venido trabajando. Aquí podemos crear, por ejemplo, yo quiero crear una interfase, ¿sí? Borré lo que había escrito para explicar. Entonces, aquí yo quiero crear una interfase. Entonces, vamos a crear una interfase con lo que estábamos viendo, que era la galería de fotos. Voy a crear una interfase que se llame fotos. Y en esa interfase que se llama fotos, voy a tener unos atributos, ¿sí? Entonces voy a decirle que voy a tener el ID de la foto, que va a ser tipo number. Voy a tener el nombre de la foto, que va a ser tipo string, ¿sí? Voy a tener, qué sé yo, la descripción, ¿sí? Y va a ser tipo string. Y voy a tener algo como activo, que va a ser tipo booleano, ¿sí? Es decir, que si la foto está activa o no está activa. Sí, hay que cambiarlo a JS. Bien. Entonces, aquí yo creé una interfase, ¿sí? También puedo hacer uso mucho de las interfaces. Se van a trabajar mucho con el framework de Angular, ¿sí? Con todos los frameworks frontend se trabaja. Entonces, aquí yo trabajo una interfase y vamos a crear como si fuera un objeto. Sí, vamos a crear un array de objetos, que eso igual se vio, por ejemplo, cuando vieron los cursos de programación avanzada o estructura de datos. Entonces, bueno, en la estructura de datos vieron más pilas, colas, listas. Y aquí vamos a crear un array de objetos. Entonces, en este caso, yo solamente dije que mi interfase va a tener estos atributos, ¿sí? El ID, el nombre, la descripción y el activo. Y
tengo que definir los tipos. Aquí siempre es importante en TypeScript la definición de los tipos de variables. Con let declaramos una variable. Recordemos, declaramos una variable y tenemos que asignar el tipo de esa variable. Cuando no sabemos específicamente, en caso tal que no sabemos qué nos va a retornar, nosotros podemos también colocar algo que se utiliza en TypeScript, el any, ¿sí? Que no sabemos, así que cualquier cosa que va a retornar, asígnele ese tipo de variable. Luego miramos en dónde se utiliza el any. Entonces, en este caso, tenemos interfaz de fotos y vamos a crear otra variable que es donde vamos a guardar, vamos a declarar una lista, ¿sí? Y esa lista o ese arreglo es donde vamos a guardar la información, lista fotos, y vamos a decirle que va a ser un array. Y ese array vamos a decirle que va a ser un arreglo de objetos. Pero ese arreglo de objetos va a ser de tipo fotos, ¿sí? Recordemos que esto básicamente ya es lo mismo que habíamos visto sobre en los conceptos de programación orientada a objetos, ¿sí? Y cuando vemos listas y vemos básicamente que podemos crear una lista de objetos. Entonces, ahí estamos creando un array de objetos, ¿sí? Y ese array de objetos va a tener la estructura que tiene la estructura fotos. Ahora lo que vamos a hacer es asignarle valores. Vamos, antes de hacer eso, voy a colocarle tsc modo wash para que automáticamente vaya compilando y generándome el JS. Entonces vamos a mirar qué es lo que generó. Voy a cerrar esto. Voy a originar cambios, saldo. Y miremos que después de tantas líneas, solamente me originó esta línea, ¿sí? Declaró esto en vez de let, lo identifica como var y simplemente lo ha colocado como un tipo array, ¿sí? JS. Entonces aquí voy a volver a cerrar este. Voy a cerrar esto para no tener. Y aquí simplemente vamos a adicionar la lista de elementos. Entonces vamos a decirle lista fotos. Entonces aquí ya estamos creando un arreglo de objetos que básicamente es un JSON. ¿Sí? Un JSON lo que estamos creando. Entonces, como es un arreglo, ¿sí? Tiene que ir bajo estos corchetes y dentro de estos corchetes cada objeto viene entre llaves porque es un arreglo de objetos. Entonces aquí vamos a adicionar el primer objeto. Entonces solamente vamos a adicionar un primer objeto que tenga la estructura. Entonces vamos a decirle 1. Vamos a decirle nombre. ¿Sí? Puedo tenerlo separado de esta manera para que podamos mirar. Repito. Y vamos a decirle que va a tener algo que se llama descripción. Entonces, descripción de la foto. ¿Sí? Y me falta el campo activo. ¿Sí? Y el campo activo es true. ¿Sí? No necesito porque este es un número, este es un string como yo lo definí, este también es un string, ¿sí? Y este es activo, que es un booleano. Entonces, por eso le asigné un booleano, ya sea true o ya sea false. Y aquí tenemos un primer objeto. ¿Cuál es el primer objeto? Este que vemos aquí. Voy a organizarlo bien, ¿sí? Este es un objeto. Si queremos adicionar otro objeto, simplemente es un arreglo de objetos. Agregamos el siguiente objeto. ¿Sí? Y de nuevo, id 2 puntos. ¿Sí? Y así suelen crearse
el término de base de datos no relacionales, ¿sí? Que es en formato JSON. ¿Cuáles son los tipos de bases de datos no relacionales? Básicamente, las famosas MongoDB, ¿sí? Y también pues hay una cantidad de bases de datos no relacionales, pero se crean en forma de documentos, ¿sí? Entonces aquí estamos creando como si fuera una base de datos que tiene una base de datos, no, en este caso una tabla que tiene esta estructura. Y Firebase, que también es muy conocida porque tanto MongoDB y Firebase ya se encuentran en la nube. Entonces aquí tenemos nombre, lo mismo, voy a decirle Pepita en vez de Pepito, entonces Pepita. Y acá descripción, lo mismo. 2 puntos, descripción de la foto. Bueno, por ahora estoy colocando cualquier cosa. La idea es seguir trabajando en la misma galería, ¿sí? Luego y hacerlo en objetos. Entonces aquí voy a decirle true, pero le vamos a colocar más cosas. Entonces aquí tenemos 2 elementos. Bien, voy a mirar qué es lo que me origina el JS, ¿sí? Aquí ya tengo todo el código. Simplemente cada vez que hago un cambio, él me tiene que identificar. Si voy muy rápido me dicen, si quieren ver la parte del código me dicen. Entonces aquí voy a mirar y básicamente esta es la estructura que me origina el JS, ¿sí? Un tipo array, ¿sí? Y en el tipo array origina básicamente lo que he adicionado, pero no considera la interfaz, ¿sí? No considera la interfaz. En esta parte que yo tengo, vamos a decirle que imprima en console.log y vamos a decirle que imprima lista fotos. ¿Sí? Para TypeScript, déjenme, hay otra extensión que pueden instalar. Aquí. Hay otra extensión que también vamos a hacer uso y es básicamente el iServer. Busquen el iServer, ¿sí? Ya les voy a decir para qué es. Básicamente lo que hace, bueno, aquí lo dice, va a lanzarme un servidor local, ¿sí? Simula un servidor y ya no tengo que estar llamando la página donde iba al directorio específico y me abría el navegador con toda la ruta arriba del browser diciendo dónde se encontraba mi página. No, aquí básicamente crea como si fuera un servidor local, ¿sí? Me abre la página desde la dirección por default, que es la 127.0.0.1. Entonces, este live server es muy bueno para probar y por ahora, ¿sí? Instalen pues el HTML boilerplate. ¿Sí? Por ahora, TypeScript si quieren instalar, lo pueden hacer. Yo tengo es el Node.js snippet, ¿sí? Que luego lo vamos a utilizar. Pero por ahora no lo estamos utilizando. Bien. Entonces aquí, de nuevo, vuelvo. Simplemente vamos a decirle que en console.log imprima. Miramos el JS. Es lo mismo, nos imprime y simplemente lo que vamos a hacer aquí en el HTML, simplemente vamos a colocar la extensión del JS aquí, ¿sí? Y le vamos a decir JS/ y vamos a decirle inicio, ¿sí? Entonces vamos a abrir el HTML, ¿sí? Vamos a darle, no le vamos a dar doble clic, sino que vamos a darle clic derecho
Y vamos a decirle, abra con LiveServer, Open LiveServer. Entonces vamos a decirle LiveServer. Y acá no nos va a mostrar nada porque no tenemos nada en el body, pero vamos a abrir la herramienta del desarrollador para mirar en consola qué ha imprimido. Entonces aquí simplemente vemos en consola que nos imprime el arreglo, ¿sí? El arreglo. Y si queremos imprimir solamente un valor, es un arreglo. Entonces el arreglo viene cada posición, la posición 0, y cada atributo simplemente le decimos el punto. Entonces, por ejemplo, queremos que imprima solamente el nombre de la foto, pero del primer objeto, ¿sí? Esa es la manera de hacerlo. Y lo origina de la misma manera. Vuelvo y pruebo, ¿sí? Ya tengo abierto el LiveServer, no tengo que volver a decirle. Y aquí me está imprimiendo Pepito. Profe, ¿me puede mostrar el código de Sí, inicio.ts en la parte de arriba? Por favor? ajá, sí, ya voy para allá. Un momento que se me... Aquí. Sí, ahí. Deme no. Es muy importante que entiendan lo de las interfaces, las clases, porque es una de las cosas que vamos a trabajar mucho con el framework de Angular. ¿Sí? Y lo mismo la estructura, porque en Angular se trabajan interfaces, se crean clases también. Entonces es muy importante y básicamente ese tipo de interfaces vamos a leerlos para cuando se haga conexiones con tablas. ¿Sí? Entonces queremos que carguen toda la estructura de la tabla como hemos definido. Profe, al poner el código en el TypeScript no me genera nada en el JavaScript. No sé qué me faltó. Déjenme un segundo, cierro esto. El código de TypeScript y en terminal has colocado, acá cierro esto, has colocado acá abajo, es decir, tienes habilitado TSC _wash. Ah, eso se me olvidó. Tienes que tenerlo habilitado. Si no lo tienes habilitado y tiene que estar así, starting, sí, o starting, compilation with watch mode, ¿sí? Bueno, ahí me disculpan en inglés si no lo pronuncio bien. Pero ahí básicamente esta es empezando la compilación, ¿sí? Y está activando el modo ver, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Y él debe, cuando compila, debe identificar si hay un cambio y origina o actualiza el modo JS. Sí. Entonces, en esta parte, entonces, él va a originar el JS. Ah, ¿Sí? tengo que poner el comando del CMD, ¿no es cierto? Primero. Sí, o tienes que abrir en la parte de abajo, tiene que aparecerte el símbolo del sistema o el terminal. Creo que es lo mismo que le había sucedido a Cristian. Sí, sí, creo que sí es lo mismo. Donde debes, que tiene la opción de abrir varios tipos de terminal. Yo lo llamo aquí terminal, no sé si aparece en Windows esa opción como terminal. Sí, porque en el sistema operativo Mac se identifica el símbolo del sistema como un terminal. Se llama así. Bien, entonces aquí ya tenemos básicamente
digamos, esta interfase y podemos leer lo que es objetos, ¿sí? Entonces, aquí, muy importante, a ver, voy a hacer otro. Las funciones son muy similares como veníamos trabajando. Por ejemplo, ayer estábamos trabajando. ¿Qué queríamos que miremos esto? Podemos colocarlo dentro de una función. Entonces la función se va a llamar hola. ¿Sí? Entonces la función que se va a llamar hola, vamos a decirle que imprima en consola e imprima solamente, vamos a concatenar saludo, ¿sí? Entonces, vamos a decirle hola y vamos a decirle, ¿sí? Vamos a concatenar una variable, en este caso, lista fotos, y sería el primer objeto, ¿sí? De nombre Pepito. Entonces, punto nombre. Aquí. Que se me corrió porque esta pantallita no me deja. Bien. Entonces, ahí estoy imprimiendo, ¿sí? Un mensaje concatenado, ¿sí? Con básicamente el nombre de la variable. Esto es algo que se utiliza en TypeScript. Lo que va a hacer JavaScript es que me lo va a generar de esta manera. ¿Sí? Muy posiblemente. Que es otro tipo de concatenación que se venía trabajando mucho antes. Digamos, antes que se había actualizado el MyScript, se había trabajado la concatenación de esta manera. Entonces voy a darle control Z. ¿Sí? Y acá, listo. Entonces, este hola, ¿dónde lo vamos a llamar? Lo mismo, vamos a llamarlo en el evento, ¿sí? Load, ¿sí? Vamos a decirle que en el evento load cargue la función o llame a la función hola. Entonces, de esta misma manera, ayer lo habíamos visto, ¿sí? En JavaScript, y acá se trabaja de esta misma manera. Luego vamos a ver cómo se trabajan el DOM dentro del TypeScript. Entonces aquí hacemos la llamada y acá básicamente hace la llamada de hola Pepito. Ah, ok, dice, bueno, creo que esto era para quien tenía dificultades. No sé si pudo solucionarlo. yo. Sí, No, Ignacio. no pude. En tal caso, no sé si Cristian quiere compartir la pantalla para que pueda explicarle a Ignacio. Aquí dejé de compartir. Sí, Sí, profe, es que no estoy muy seguro exactamente lo que hice porque, a ver, le comparto. sí, claro. Sí, para yo Porque, saber, porque realmente estoy ciega sin saber cómo ven ah, ustedes el... no, no, Ah, no tengo nada del inicio porque estuve viendo esto, entonces no pude prestar mucha atención a lo que se está haciendo, ¿no? Porque no me pescaba cómo configurarlo, pero me pasaba lo mismo que él, que ponía el terminal y ponía cualquier comando y ninguno me lo pescaba. Entonces, creé el index, el inicio y todo esto. ajá. Cerré el Visual Studio Code y después cuando lo volví a abrir, abriendo el terminal y como que se me instalaron unos paquetes, creo que era por el Node.js, que me parecía que se habían instalado. Entonces después simplemente hice lo que me dijeron en el chat, que abrí el no terminal y seleccionar el command prompt y ahí me Ah, dio ya, el a- command prompt. Sí, sí, es porque con el otro cierto. no lo pescaba nunca. Sí, en el split, sí. Ahí porque debes quizás seleccionar digamos, con lo que vas a interactuar, con el símbolo del sistema o algo, sí.
No sé si Ignacio lo está haciendo de esa manera. Igual, Ignacio, si quieres puedes compartir. Sí, sí, lo estoy haciendo con el command prompt. Igualmente, si quieres puedes compartir para saber cómo ayudarte. Ya, profe, un momento. Ahí, a ver, ahí en teoría se ve, ¿no? Sí. Y ahí donde aparece en el terminal, dale el comando tsc. Ah, dice que no te lo reconoce. Dale Sí, tsc, pero sí tsc, espacio, dale guión guión y wash. sí, Ahí sí, ese. dice que no te lo reconoció. Dale ahí el más, en la parte superior donde aparece el más. No, está PowerShell, CMD. Ahí dale, ahí. Ajá. Y eso es lo que te aparece en la parte de abajo. Sí, sí, eso había puesto. Cierra porque ahí Dale. tienes varios abiertos. Cierra. Y ya instala, sí, pero este TSC ini sí te lo reconoció, ¿cierto? El TS config porque te lo... directamente ese TSC init, ¿dónde lo ejecutaste? El init, eso no es lo que no he hecho, el init. Aquí mismo también, ¿no? Pero ahí te originó un archivo tsconfig.json. ¿Ese cuándo te lo originó? Ah, creo que ese paso no lo hice, pero ¿dónde lo tenía que hacer? Entonces, ese que está ahí originado, Aquí. como sí, ajá. No, no todo eso, todo esto lo hice yo. Creé yo las carpetas y así. Y el tsconfig.json también. Sí, Abre el tsconfig. Ah, ok, no, bórralo. Entonces, ya, ok, entonces ve ahí en la parte del terminal. ya. Dale no de Now. guión guión Ah, no de. guión, Ojo. pero espacio, B, enter. Dale de nuevo no de y guión B o versión, ¿sí? Para mirar si tienes instalado Node.js. ¿Sí instalaste Node.js? Ah, no, tampoco. Sí, es por eso. Tienes que Ya. instalar Node.js primero. Entonces ahí tienes que entrar, a ver, En el el navegador. Node.js, no, ya te mando el link por acá o aquí. Ahí está aquí. Ahí te lo envié por chat. Ya, 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 ya. Sí, sí. Que decía recomendado para la mayoría, ¿no? Sí, tienen que instalar Node.js y no pueden instalar TypeScript si no tienen instalado Node.js, porque TypeScript es un paquete dentro de Node.js. Ah, ya. Node.js lo instalas normal, es decir, es como un WYSIWYG que vas diciéndole siguiente, siguiente, siguiente Sí, sí. y te lo va instalando. Ya, profe. Sí, hace eso y si algo, pues ya cualquier cosa me escribe. Ya, profe. Sigamos con la clase nomás. Vale, entonces, A ver, ¿cómo dejo de compartir? tienes, Stop share. Ya, ahora sí. exacto, gracias. Vuelvo acá, es simplemente, ya digamos, simplemente para que lo considere, entonces acá el Windows AD de Listener Load, ¿sí? Es muy similar a lo como veníamos trabajando y lo vimos en el día de ayer, ¿sí? Entonces aquí simplemente tenemos el hola Pepito. Entonces, ya digamos para la siguiente semana,
Ya vamos a empezar a trabajar la misma galería que veníamos trabajando. Vamos a hacerla en TypeScript y vamos a hacerla con un array de objetos, ¿sí? Para que empezamos a mirar cómo se trabaja un array de objetos. También podemos trabajar una clase, ¿sí? Y podemos crear una clase que se llama persona, ¿sí? Perdón. Y en esta clase que se llama persona, yo tengo también los diferentes atributos. Entonces, aquí yo puedo declarar, por ejemplo, nombre, tipo string, perdón, aquí. Aquí yo tengo una clase persona, perdón, y acá yo puedo comenzar a trabajar la clase persona, ¿sí? Y en la clase persona yo puedo tener diferentes maneras de trabajar. Por acá, nombre, dos puntos string. Aquí me genera un error. Este error que me genera, ¿sí? Entonces me está diciendo que está indefinido el tipo nombre, ¿sí? Porque básicamente yo debo declararlo y asignarlo, ¿sí? Pues vamos a dejarlo por ahora así, de esta manera, pero lo interesante que vemos es que ya TypeScript nos está a la misma vez informando acerca de los errores, cosa que no veíamos en JavaScript. En JavaScript nosotros llegábamos a ejecutar esto y para ello teníamos que compilar, ¿sí? Cuando yo hablo de compilar es ya mirarlo desde el HTML, donde a través de la consola nos decía el error que había en JavaScript, ¿sí? Entonces, con TypeScript nos apoya esta parte de errores y nos va diciendo básicamente qué está mal y qué está bien, ¿sí? Entonces, ya luego vamos a ver esta parte de las clases. Igualmente voy a ir acá para mostrarles que la información, acá está, tipos de objetos, ¿sí? Cómo se trabajan, ¿sí? Yo puedo pasar como parámetro un objeto, ¿sí? Que es lo que vemos acá, y imprimimos simplemente el atributo de un objeto, ¿sí? Entonces, es muy similar a lo que se hizo acá. Acá está una interfase que se llama persona, y persona tiene dos atributos que es tipo nombre de string y edad tipo number, ¿sí? Entonces, la ayuda, digamos, que presenta TypeScript en su sitio es muy amplia. Entonces, aquí está diciendo los tipos de objetos que se van trabajando, ¿sí? Y cómo se pueden trabajar. Sí, menciona los diferentes errores, ¿sí? En tal caso, digamos, que quieran ir profundizando. Otra de la variable, otra, digamos, de lo que se trabaja en TypeScript es la palabra constant. Entonces, yo puedo tener, voy a eliminar esto, luego profundizamos las clases con el constructor. Aquí, por ejemplo, yo puedo tener una constante y puedo tener una constante que se llame nombre. Y esa constante que se llame, si ustedes ven, aquí yo la declaré y él de una me sacó un error diciendo que debo inicializarla, ¿sí? Digamos, con el cursor, digo acá y me está diciendo constant, la declaración debe ser inicializada. Entonces dice la variable nombre implícita no tiene ningún tipo asignado, ¿sí? Entonces me está diciendo a la vez que debo decirle de qué tipo es, pero sigue sacándome ya el siguiente error, ¿sí? Entonces sacó dos errores. Uno, que la constante debe ser inicializada, y dos, que la variable nombre implícitamente no tiene ningún tipo. Entonces yo le puedo decirle que es tipo string, ¿sí? Cosa que en JavaScript no lo reconoce, ¿sí? Y tengo que asignarle un valor. Entonces voy a decirle otra vez el famoso Pepito, ¿sí? Lo interesante también, como es una constante, voy a cambiarle de valor. Voy a decirle, no, se va a llamar Pepita. No.
La constante, una vez ya se ha asignado, no puede volverla a reasignar, ¿sí? Entonces, miren el error que genera, dice, usted no puede asignar a nombre porque es una constante como tal, ¿sí? Entonces, también me está diciendo de una vez el error. Entonces, simplemente voy a salvar y voy a ir a mirar cómo me ha originado la constante. Y la constante, si ustedes ven, es esto, lo toma como si fuera un simple var, ¿sí? Cosa muy diferente en TypeScript que me valida que esa constante no puede ser reasignada, ¿sí? O sea, yo no puedo colocar de nuevo aquí y decirle, voy a colocarle otro valor. No. Este tipo de constante ya una vez asignado no puede cambiarse, ¿sí? Bien. Entonces, esta, digamos, hay que respetarla. Entonces, también hay que nombrarla. Y esta let, básicamente ya dijimos que es para declarar una variable. Bien, luego seguimos viendo. Voy a suspender la grabación.